Buenas noches, Lisa. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Bien, gracias. ¿Y usted? Bien, gracias. Lisa, yo ya subí mis deberes. De pronto, tal vez me falta algunito. Ya revisé ya de lenguaje, sí. De ayer solo un hito no me sabía. ¿Unito? Sí, ayer Ya voy a hacer. de... Sí, eso ya saben que hasta el domingo. Hay tiempo, hay Ok, tiempo. Ya, ya, mi Lisa. listo. Vamos a comenzar con la clase que trata sobre la evolución humana. Vamos con el segundo temita. Vamos a revisar cómo la evolución del ser humano desde sus orígenes hasta convertirse en una especie capaz de construir la sociedad actual en la que vivimos. Vamos a analizar los grandes cambios, sobre todo desde el paleolítico y el neolítico, cuando el trabajo, la agricultura, el comercio transformaron la vida humana. Entonces, el homínido, vamos a fijarnos primero en nuestros ancestros. Entonces la evolución humana fue un proceso muy largo y complejo porque ya es de milenios, no es que haya comenzado hace poco la raza humana, ¿no? Ya es miles de años que estamos aquí en la Tierra, pero comenzó con especies como el Australopithecus, el Homo habilis y culminó con el Homo sapiens, que son nuestros ancestros más cercanos. Entonces cada uno de ellos desarrolló habilidades únicas como caminar erguido, fabricar herramientas y sobre todo lo más importante de toda la historia del Paleolítico y Neolítico, aprendieron a usar el fuego. Entonces el proceso de la hominización pues fue un proceso biológico y cultural muy largo que dio origen al ser humano actual porque sí se demoraron casi 10.000 años en lograr centrarse, a crear aldeas, en crear los primeros clanes. Entonces incluían los cambios físicos como el aumento del tamaño del cerebro, ya era más grande, ya pensaban más, la postura ya era erguida, ya no se mantenían en el suelo. Entonces, y también tenían avances mentales como la comunicación y sobre todo la cooperación. Pero ¿por qué buscaban esto? Básicamente por supervivencia. Querían vivir y pues les tocaba. Porque en sí ese tipo de ser humano en ese tiempo, el Homo sapiens, era muy débil en comparación a los animales que habían ahí. Pero tenían una gran ventaja que era el cerebro y lo utilizaban muy bien. Entonces el paleolítico vino la vida nómada. Entonces durante el paleolítico los humanos eran nómadas, sobrevivían cazando, pescando, iban recolectando frutos. Entonces vivían en cuevas o tal vez por ahí en refugios naturales que se encontraban en el camino y dependían completamente de la naturaleza para alimentarse. Eran muy dependientes, pero ya crearon en esta época los primeros utensilios como lanzas, cuchillos de piedra, para poder pescar, cazar y recolectar que se les haga un poco más fácil, porque tampoco es que era facilito. Entonces las formas del trabajo en el paleolítico, el trabajo siempre era colectivo porque tenían que cuidarse unos a otros para sobrevivir. Entonces se basaba sobre todo en la cooperación. Los hombres cazaban, las mujeres recolectaban, entonces se dividían estratégicamente. Entonces el trabajo compartido fortaleció la comunidad, aseguró la supervivencia del grupo y comenzaron a crear los primeros clanes, que al inicio eran pequeños, de 10 de hasta 15 personas por clan, no había más porque recién se estaban, por decirlo así, conociendo, fortaleciendo esa comunidad. De ahí viene el arte rupestre, que es algo interesante porque es el hecho vivo que aún tenemos de nuestros ancestros. Nosotros, sobre todo en África y en Europa, en las grandes cuevas todavía se guardamos el arte rupestre que en ese tiempo nuestros ancestros expresaban su forma de ver al mundo, sobre todo a través de dibujos, símbolos grabados en las cuevas, con pintura, con sangre, de todo lo que hacían en el día. Representaban animales, escenas de caza, sus creencias espirituales,
Recordemos que ellos como creencias siempre han sido politeístas, ¿ya? Entonces ahí sí creían en las diferentes deidades como el sol, la lluvia, el agua, la tierra, para todos ellos eran deidades. Entonces de ahí vino el neolítico, que fue una revolución social. El neolítico marcó una gran transformación. Ya el ser humano se asentó, ya dijo hasta aquí. Entonces comenzó, se dio cuenta que los frutos tenían semillas y accidentalmente tal vez se botaban y se dieron cuenta que crecía porque pasaban una y otra vez por esos lugares y comenzaron a cultivar la tierra, comenzaron a domesticar animales. Entonces este cambio es como conocido como la revolución neolítica, que es un gran cambio porque ya no tenían que moverse a grandes distancias para conseguir alimento, ya se mantenían cerca de los grandes ríos y ya comenzaron a formar sociedades. Ya no eran los clanes pequeñitos como en el paleolítico, ¿no? En el neolítico ya formaron pequeñas sociedades, ya hasta de 25 a 50 personitas. Entonces ya era un grupo más pequeño, hasta comenzaron a presentarse las primeras profesiones, se dividieron en grupos de trabajo. Por ahí uno se dedicaba a la fabricación de utensilios, el otro a la pesca, el otro a la agricultura, el otro a la domesticación. Entonces sí fue un gran cambio para ellos y es un gran avance en relación obviamente al paleolítico. De ahí viene el sedentarismo, que hasta ahora lo seguimos haciendo. Entonces con la agricultura las personas ya se quedaron en un lugar fijo. Surgieron las aldeas permanentes donde compartían, como les decía, el trabajo, los alimentos, nació el trueque. Entonces eso permitió el crecimiento de la población y el desarrollo de la organización social. Ya hasta se defendían de los animales que antes les hacían daño, ya por eso se multiplicó la población. La agricultura y sus consecuencias, entonces, el cultivo de cereales, sobre todo de trigo y las legumbres, permitió obtener excedentes de alimentos. Entonces esto dio origen al comercio, comenzó el trueque, fabricaban unos, se intercambiaban con lo que hacían las otras personas. Ya existían aldeas en cada, como les decía, 25 personas, 25 en el mismo río, por ejemplo en el Nilo se asentaban grandes. Entonces comenzaron a intercambiar el trigo por utensilios, el trigo por un animalito, así, etcétera. Entonces la especialización laboral y el surgimiento de nuevas profesiones dentro de las aldeas, ya todos comenzaron a hacer una sola cosa para poder hacer el trueque. Ya otros comenzaron a fabricar solo canastas, otros solo tal vez ropa, y así intercambiaban lo que cultivaban o tenían. Entonces la domesticación de los animales, sobre todo como el perro, la oveja, la vaca y el caballo, les facilitó el transporte, la alimentación y sobre todo la protección, porque ellos eran muy dependientes. Entonces los animales se convirtieron en aliados fundamentales del ser humano, sobre todo el perro como protección. No es solo como los perros actuales, no, obviamente en esos tiempos eran mitad, ya casi todos lobos, ya, entonces sí les servían como protección muy buena. Y eso es gracias a eso pues se multiplicó la población, ya no tenían tanto riesgo de mortalidad, sino su natalidad subió mucho, la esperanza de vida igual ya subió. Entonces sí, gracias a la domesticación de animales la vida dio un salto muy grande. Entonces de ahí comenzó a salir el trabajo colectivo, sobre todo durante el neolítico. El trabajo continuó siendo comunitario porque tampoco es que existía líderes. Obviamente siempre por ahí van a ser un, un personaje que va a liderar. Luego ya hemos visto que los líderes nacen, algunos no se hacen. Entonces el trabajo era comunitario, pero ya comenzaron a salir los primeros líderes a decir no, hagamos una muralla por ahí. Comenzaba a dar ideas y las personas lo comenzaban a seguir
y comenzaron a salir los primeros terratenientes y aquí ya nació la propiedad privada. El que era el líder se quedaba con las grandes tierras y trabajaban para él, y luego en el transcurso del tiempo vamos a ver cómo esos líderes se transforman en reyes, en emperadores, porque son los que comienzan las grandes, por decirlo, las grandes revoluciones. Entonces aquí se repartían aún el trabajo, pero ya existían personas como que mandaban ya. Entonces el trabajo colectivo se fortaleció, comenzaron los lazos sociales, la cooperación entre familias, y ya en unos miles de años más comenzaron las clases sociales que desde la antigüedad ya han existido. Entonces el desarrollo del comercio, el intercambio de productos surgió gracias a lo que sobraba de la agricultura, de la domesticación, porque tenían tal vez más crías los animalitos. Entonces comenzaron a comerciar alimentos, herramientas, objetos, todo básicamente se comerciaba, lo que impulsó a las primeras redes económicas, no con dinero, pero sí con el trueque. Y ahí comenzaron a nacer las primeras aldeas, ya comenzó como por decirles los primeros reyes, aldeas como por ejemplo allá en Jericó, son ejemplos de las primeras comunidades sedentarias, porque se iban uniendo unas aldeas y formaban ya hasta ciudades, ya de 100, de 250 personas, y entonces se observaban bases de vida urbana, viviendas permanentes, organización social, división del trabajo, y ya existía un líder. Es como que ya comenzaba un presidente, un rey o un monarca, como usted lo quiera ver, y ya estaba ahí, ya dividía. Entonces las transformaciones sociales, con la aparición de la agricultura y la propiedad de la tierra, surgieron las diferencias sociales, porque siempre va a existir esto. Entonces algunos grupos acumularon más recursos, lo que dio origen a las clases sociales y al liderazgo político. La política siempre ha existido, por eso desde que nosotros estamos como especie, pues la política está presente. Entonces, para bien o para mal, debemos aprender igual un poco de esto, pero en ese tiempo pues los que eran extrovertidos, líderes, pues ya se quedaron con las grandes tierras, se volvieron terratenientes, porque en ese tiempo tampoco es que existían los reyes y todo eso, solo que se acumulaban la tierra y decían esto es mío, mandaban a acercar y ya se quedaban. Y habían personas que no tenían ese liderazgo, eran muy quedaditas, entonces básicamente los agarraron hasta de esclavos. Entonces aquí ya se dio las clases sociales, el terrateniente, el agricultor y el obrero. Entonces los avances tecnológicos en este periodo, porque se inventaron muchas herramientas, sobre todo con la piedra pulida, la cerámica y el telar, mejoraron la calidad de vida en muchísimo. La esperanza de vida ya pasaba de los 40 años, porque recuerde que en el neolítico, en el paleolítico, la esperanza de vida no llegaba a más de 30 años. Entonces ahora ya con estos avances ya hasta los 40 años ya tenían la esperanza de vida, mejoró mucho, aumentó la población en un gran número. El impacto cultural y simbólico, la revolución neolítica también transformó la cultura, porque ya fue mezclándose los clanes y fueron acogiendo sus diferentes tal vez tradiciones. Entonces aparecieron nuevas creencias religiosas, rituales agrícolas, formas de arte más elaboradas, y esto lo vemos, los rituales agrícolas por ejemplo aquí con el Inti Raymi. Entonces todavía se mantiene un poquito por ahí vivo eso. Ya ha pasado miles de años, entonces el ser humano comenzó a relacionarse con la naturaleza de manera más simbólica y sobre todo espiritual, porque ya les consideraba la naturaleza deidades. Entonces, para finalizar, recordemos que la evolución humana no solo fue biológica. Ya sabemos que tardó casi 10.000 años el ser humano para evolucionar del Homo sapiens a lo que somos nosotros ahora, y la capacidad intelectual también para mejorar, sino también fue cultural y social. Entonces, gracias al trabajo, a la agricultura y sobre todo al comercio, los seres humanos pudieron construir estas civilizaciones más complejas, que ya vamos a ver cómo desde esas aldeas luego formaron sociedades, cómo se crearon los primeros imperios.
y hasta ahora sobreviven en algunos. Por ejemplo, China es uno de los imperios y sociedades más antiguas que no se ha movido casi nada. ¿Ya? También por ahí tenemos allá el Imperio Romano, que es muy famoso también, conjuntamente con el Imperio Egipcio. Son los grandes, sin olvidar al imperio a los inicios de Mesopotamia, porque desde ahí comenzaron a nacer el ser humano. Si les da curiosidad, igual yo les he subido en la más temitas, porque no vamos a ver todos. Yo les puse más de 20 temas aquí en contenidos de aprendizaje, por si acaso quieren leer un poquito más. Ahí hay 14 temas les dejé, como solo vamos a ver 5, pues se nos acorta. Igual ya les dije, tal vez si les da curiosidad, vayan a revisar canales de YouTube que sobre la historia, si tal vez les interese el Imperio Romano, su organización social, cómo tenemos la vida política de ellos, basada en ellos, sobre todo las leyes. Entonces puede revisarlo en YouTube, que eso consta como autoaprendizaje porque no nos da el tiempo lastimosamente. Entonces, como debercito, usted tiene que realizar otra línea de tiempo que muestre 5 momentos importantes de la evolución humana, desde los primeros homínidos hasta la aparición de las primeras aldeas. Usted puede basarse de estas diapositivas o consultarlo por su cuenta en YouTube, en Google, en ChatGPT, en Gemini, en lo que sea. Va a investigar usted, pero que tenga fechas y información que nos ayude a verificar. Entonces eso, una línea de tiempo ya sabe cómo es, la puede hacer a mano o en computadora, y ya eso es de su agrado. ¿Alguna pregunta? O si no, nos vemos mañana. Listo, entonces. Nos vemos el día de mañana. No se dejen acumular los deberes, como siempre les digo, y les reviso el domingo. Hasta mañana. Gracias, Alicia. Hasta mañana. Hasta mañana.